compartir esto. Esperemos un minutico. Bien, ¿todos me oyen? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Papi. Uy. Nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Creo que el día de hoy no tenemos nuevos ingresos, es decir, creo que no hay ningún estudiante que esté ingresando hasta el día de hoy. Creo que todos ya llevamos buen tiempo acá. Entonces, no creo que haya necesidad como de aclararle a nadie las pautas del curso. El día de hoy quiero, por decirlo de alguna forma, teniendo en cuenta que es una sesión corta, esbozar teóricamente qué es el método de Gauss-Jordan. No sé si alcancemos a mirar algún aspecto práctico. Si no, pues lo veremos o lo veríamos la próxima clase. Pero sí me interesa fundamentar correctamente este método para que a la hora de empezar a aplicarlo tengamos como todas las ideas lo suficientemente claras. Entonces, digamos que hoy la discusión la voy a centrar mucho como en lo teórico, como en definiciones, como en aclaraciones, así como la sesión de clase anterior, con la esperanza que la próxima clase, o no con la esperanza, con la idea de que la próxima clase, si no alcanzamos hoy, empecemos a desarrollar ejercicios de este método. La fundamentación teórica del método de Gauss-Jordan reposa fuertemente sobre el concepto de sistema escalonado reducido. Precisamente por eso yo me tomé tanto tiempo, pensarán algunos,
toda la sesión de clase pasada en describir y caracterizar adecuadamente lo que es un sistema escalonado reducido. Todas esas condiciones que debía tener una matriz para ser escalonada reducida y la relación entre esas matrices y los sistemas. No olviden que yo hablaba de 4 condiciones, entonces yo les decía a ustedes qué era lo que se tenía que cumplir y naturalmente pues me dirán si no es cierto. Yo describí lo que es un sistema escalonado reducido simplemente como un sistema donde su matriz de coeficientes, es decir, el bloque izquierdo de la representación matricial, es escalonada reducida. Eso fue lo que hicimos a grandes rasgos la sesión de clase pasada. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Sí fue eso lo que hicimos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, como les decía, este método, que es lo que se conoce como el método de Gauss-Jordan, reposa totalmente sobre ese concepto de sistema escalonado reducido. Si uno no tiene claro lo que es un sistema escalonado reducido, uno realmente no va a saber cómo trabajar este método, porque de alguna forma el sistema escalonado reducido es el propósito del método de Gauss-Jordan. Yo les decía a ustedes que la idea es que uno coja cualquier sistema y que lo transforme en un sistema escalonado reducido, porque esos sistemas escalonados reducidos son más fáciles, de hecho, exageradamente fáciles de solucionar. Naturalmente, lo que habría que aclarar acá es cuáles son las pautas para transformar los sistemas de ecuaciones lineales. Es decir, a mí me dan un sistema, yo lo voy a transformar en un sistema escalonado reducido, pero no lo puedo transformar de cualquier forma. No es que yo haga lo que quiera con el sistema original para transformarlo en un escalonado reducido, porque si no, en ese caso, pues la idea sería bastante simple. Es decir, simplemente borro, cambio y ya me quedó escalonado reducido. No, la idea es que hay ciertas reglas sobre la manera como vamos a hacer esas transformaciones. Y esas reglas son las que se conocen como las operaciones elementales. Y entonces, de alguna manera, lo que nosotros tenemos es que esas operaciones elementales son las únicas cosas que podemos hacer sobre los sistemas para transformarlos en sistemas escalonados reducidos. Entonces, de alguna manera, esto es lo que podemos hacer. Estos son los procedimientos permitidos. A mí me gusta comparar muchas veces, y me parece que no es exagerado, comparar este proceso con el ajedrez. Utilizo el ajedrez porque es como el juego que más, el juego, digamos, con cierto valor intelectual que más rápidamente se me viene a la cabeza. ¿En qué sentido esto es similar al ajedrez? En el ajedrez hay ciertas reglas, que es la manera de mover las fichas, y entonces a uno le dicen desde el principio, miren, esta ficha se puede mover así, esta otra ficha se puede mover de esta forma, perdón. Y el objetivo es esto. Usted gana cuando logra hacer jaque mate. En el contexto del método de Gauss-Jordan, estas operaciones elementales son las reglas sobre el movimiento de las fichas. En este caso, las fichas son las matrices. Entonces, aquí me están diciendo
cómo puedo mover esas matrices. Y me dan las únicas reglas que puede haber para modificar esas matrices. Y la idea es que con esos movimientos yo llegue a mi jaque mate, que mi jaque mate es convertir el sistema de ecuaciones lineales en un sistema escalonado reducido. Si es clara la idea, si es claro lo que estoy planteando. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, entremos a mirar con cuidado cuáles son esas reglas y tratemos de ejemplificarlas para hacernos entender. Entonces, la idea es la siguiente, bueno, más que operaciones elementales sobre matrices, es sobre representaciones matriciales. Entonces, quiero que empiecen a ver la idea, y la idea ya con el propósito determinado. Supongamos que yo tengo esta representación matricial. Supongamos que yo tengo este sistema de ecuaciones lineales, pero no lo voy a escribir como sistema para no alargar demasiado esto. Simplemente lo voy a escribir como una matriz. Entonces cojo esto, cojo mi línea vertical. Lo cojo de 3×3 porque, como les dije la vez pasada, son como los ejemplos más emblemáticos, aunque no los únicos. Naturalmente, con el paso del tiempo, iremos desarrollando otros más. Entonces, supongamos que yo tengo este sistema. Supongamos que yo miro este sistema o esta representación matricial. Por poner un ejemplo. Entonces, la primera pregunta que a uno se le tiene que venir a la cabeza es, ¿será que ese sistema es escalonado reducido? ¿Ese sistema de ahí es escalonado reducido? Sí, señor. No, no, señor. No, señor. Hay una regla que viola, evidentemente. ¿Cuál es la regla que viola directamente? La tercera. No sé. La tercera. La tercera. La tercera me dice que en una fila con ceros no puede haber por debajo de ella nada distinto de cero. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Este sistema no es escalonado reducido. ¿Estamos de acuerdo? Las personas que habían dicho que sí, sí es claro, ¿por qué no? Sí, señor. Listo. Hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar atentos a entender qué significa escalonado reducido. Ahora, si este sistema no es escalonado reducido, la idea es transformarlo en uno que sí lo sea. Y como les decía, para hacer esa transformación, las reglas permitidas son estas que estoy mostrando acá. Entonces, por ejemplo, cuando uno mira este sistema o esta representación matricial, uno se da cuenta que el único problema es que esta fila está atravesada, es decir, que está intercalada entre filas que no son cero. Entonces, si intercambiamos la segunda fila con la tercera fila, me quedaría el siguiente sistema. Entonces, lo que yo hago es, donde está la segunda fila, la pongo en la tercera, y donde está la tercera, la pongo en la segunda. Voy a escribirla más bien, en vez de ponerme a copiar y pegar, que eso es muy complicado acá. Y entonces el sistema me quedaría así.
¿Sí es claro lo que hago acá? ¿Sí es claro el procedimiento que hice acá? Sí, señor. Sí, señor. Entonces quiero que noten que a partir de una operación de este estilo, a partir de esa operación de este estilo, que es intercambiar filas, yo pude transformar un sistema que no es escalonado reducido en un sistema que sí es escalonado reducido. Si ustedes miran cuidadosamente este que queda al final, este sistema efectivamente sí lo es. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Listo. Permítanme un segundo. Entonces, intercambiar filas es una de las operaciones que nosotros podemos aplicar sobre una representación matricial para convertirla en un sistema escalonado reducido. Aquí quiero adelantarme un poco, como para que no se vayan a llevar una idea equivocada. No significa que toda representación matricial se convierta en una escalonada reducida en un solo paso, en un solo paso. Nosotros, la idea es que vamos a generar una secuencia de operaciones elementales que me vaya transformando los sistemas en sistemas escalonados reducidos. Entonces, la idea es coger cualquier sistema e irle aplicando las operaciones elementales apropiadas, y vamos a ver que en algunos casos es una secuencia un poco larga, para ir generando el sistema escalonado reducido. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces no es que siempre sea en un solo paso. Estoy cogiendo estos ejemplos de un solo paso para que ustedes vean cuál es el sentido de cada una de las operaciones. Pero en los ejercicios realmente complicados, toca mezclar los pasos o toca generar una secuencia de movimientos para llegar a lo que estamos necesitando. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, este es el primer tipo de operación elemental. Yo puedo intercambiar cualquier fila con cualquier otra fila. Digamos que esa es la operación elemental más sencilla de entender. Otra operación elemental que también me parece sencilla de entender es yo puedo coger en el sistema y multiplicar toda una fila por el mismo número. Es decir, si a mí me dan, por ejemplo, este sistema, y voy a coger un sistema como este, tengo esta de acá, voy a poner esto, y tengo este. Digamos que yo tengo este sistema claramente no es escalonado reducido. ¿Por qué no es escalonado reducido? ¿Alguien me podría decir? Porque en la segunda fila... Porque tiene un 2 de pivote. Porque aquí este 2 no debería estar. En vez de este 2, debería estar un 1, de acuerdo a la primera regla de los sistemas escalonados reducidos. Entonces, este sistema no es escalonado reducido, pero si multiplicamos toda la segunda fila por un medio, yo lo planteo aquí como multiplicación para generalizar, pero pues naturalmente si uno puede multiplicar, uno puede dividir. Precisamente por eso es que está esta condición de que sea distinto de 0. Entonces la regla se podría decir de una manera más amplia. Puedo multiplicar una fila o dividir una fila por cualquier número distinto de 0. Entonces, si cogemos esta matriz
y en la segunda fila la multiplicamos por 1/2, entonces me quedaría el siguiente sistema. El sistema quedaría, y espero que esto sea relativamente claro para ustedes, aquí me quedaría 1, porque 1/2 por 2 da 1, y aquí me quedaría 2, porque 1/2 por 4 es 2, y dense cuenta que con esta operación, este sistema queda convertido en un sistema escalonado reducido. ¿Sí me están siguiendo con la idea hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta acá? Sí. ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta hasta el momento, por favor, háganla. Levantan la mano y me preguntan. ¿Alguien quiere levantar la mano para preguntar? Bien. Entonces, continúo. Esta tercera operación, o esta tercera regla que podemos aplicar, es, digamos, que una o la operación más clave, así suene feo como lo estoy diciendo, la operación más significativa en ese proceso de escalonar los sistemas. Cuando hablo de escalonar un sistema, es convertirlo en un sistema escalonado reducido. Esta operación es la que evoca esa eliminación que nosotros hacíamos en los sistemas de 2×2. Si ustedes miran cuidadosamente qué es lo que se está diciendo acá y lo trasladan a los sistemas de ecuaciones lineales, esto es prácticamente lo que uno hacía cuando aplicaba el método de eliminación. Por eso muchas veces a este método se le conoce como la eliminación de Gauss-Jordan, porque es una eliminación generalizada a cualquier tipo de sistema. En esta operación, la idea es que si yo tengo un sistema, y voy a mostrarles un ejemplo de un sistema, donde esto funciona bastante bien. Voy a coger voy a coger y voy a poner aquí un 4 y voy a poner aquí un 8, por ejemplo. Yo les quiero preguntar, ¿este sistema es escalonado reducido? Mientras le pongo los corchetes. No, señor. No, señor. Listo. Ya les pregunto qué es lo que pasa. ¿Qué pasa acá? Ya. Ay, no me dejó copiarlo bien. La ecuación. Ya listo. Entonces cojo los corchetes. ¿Y por qué es que no es escalonado reducido? ¿Alguien me puede decir cuál regla es la que está fallando ahí? Porque abajo del 1 está 4. El primer Dime, número perdón. diferente debe ser 1 y este es 4. Otra vez, no te entendí bien. Dime otra vez qué es lo que pasa, cuál es el problema. En la tercera fila, el primer número distinto de 0 debe ser 1 y este es 4. Efectivamente. Ya viola la primera regla, per se. Ya la está violando. Entonces, este sistema nuevamente no es escalonado reducido. Pero yo puedo hacer lo siguiente, que es una de las reglas permitidas, que es precisamente la tercera regla. Si multiplicamos la segunda ecuación por -4, dense cuenta que aquí estoy multiplicando, perdón, no digamos ecuación, digamos fila. Si multiplico la segunda fila por -4 y se la sumo a la tercera fila,
Entonces, ¿qué es lo que resulta? Entonces voy a explicar cuidadosamente cómo funciona esta operación. En esta operación, lo que uno hace es coger este número, que uno lo escoge de acuerdo a su conveniencia. Ya les explico por qué aquí escogí -4. Y ese -4 lo multiplico por la segunda fila. Y al hacer la multiplicación, el resultado se lo sumo a la tercera fila. Es decir, a grandes rasgos lo que yo hago es decir, cojo -4, multiplico por cada elemento de la segunda fila y se lo sumo al correspondiente elemento en la tercera fila. Entonces, espero veremos a ver si queda como claro. Yo cojo -4, lo multiplico por este 0, me da 0, y se lo sumo a la tercera fila, 0 más 0 da 0, y ese resultado es el que pongo en la tercera fila. Es decir, lo que yo hago es una multiplicación interna dentro de la matriz y posteriormente transformo la tercera fila sumándole lo que me resulte de esa multiplicación. Si yo multiplico ahora -4 por este 1 de acá, me daría -4, y cuando se lo sumo al 4 de aquí abajo, -4 más 4 daría 0. Entonces acá, cuando multiplico -4 en la segunda fila, este numerito de acá queda convertido en 0. Miren este de acá, -4 por 0 da 0, y +1, o el +1 de acá, daría 1, entonces este se queda en 1, y ahora tengo -4 por 4, daría -16, y -16 más 8 daría -8. No sé si fue enteramente claro el proceso de esta operación, es decir, qué fue lo que se hizo. Quiero que lo piensen de la misma forma en que lo pensábamos en la eliminación de sistemas de 2 por 2. En la eliminación de sistemas de 2 por 2, yo cogía una ecuación, la multiplicaba por un número y se la sumaba a otra ecuación. Aquí estamos haciendo exactamente lo mismo, pero en filas. Entonces, -4 por esta primera, por este primer elemento de la segunda fila, más el de la tercera, luego este -4 por 1, -4 más 4 da 0, y así con cada uno de los elementos de la segunda fila, sumándoselo a la tercera fila. ¿Sí es claro cómo funciona esa operación? Sí, señor. Sí, señor. ¿Perdón? Los demás. Voy a hacerlo preguntando por manita. Levante la mano para el que no esté claro el funcionamiento de esta operación. Listo. Listo, pues. Bien. ¿Cuál es el problema, Natalia? Con la segunda fila, digamos, tú dices que la multiplicas, pero la dejas igual de todas maneras al Sí, terminar el resultado. efectivamente. Efectivamente. Te voy a poner aquí una nota con respecto a esta tercera operación. En este tipo de operación, en este último tipo, no se modifica la fila que se multiplica. Solo se modifica la fila a la que se suma. No sé si me hago entender, Natalia, con lo que estoy diciendo ahí. Lo que estoy diciendo es, este -4 lo multiplico por la segunda fila, pero esa segunda fila no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la tercera fila cuando yo, después de multiplicar, la segunda fila se la sume a esa tercera fila. ¿Sí me estoy haciendo entender, Natalia?
Sí, ¿Sí estoy señor, siendo gracias. claro? Sí, señor. Gracias. Eso es algo muy específico de este tipo de operación. Yo, por ejemplo, yo podría haber dicho, cojo la primera fila y se la multiplico por 10 y se la sumo a la tercera fila. La primera fila no cambia. Cuéntame. ¿Alguien me dijo algo? ¿Sí estoy siendo claro? Juan Sebastián, tú también habías levantado la mano. Sí, ¿Sí señor. estoy siendo Sí, claro? tenía la misma pregunta que mi compañera, entonces, no, ya se me Ah, bueno, aclaró. entonces Gracias. ahí respondo a los dos. Entonces, quiero que se den cuenta cómo esta operación cogió un sistema que no es escalonado reducido y lo transformó en un sistema que sí es escalonado reducido. Entonces, esa operación, que como yo les decía es de las fuertes dentro de estos métodos, de hecho casi que uno dice que la primera y la segunda son como obvias, porque son operaciones entre matrices que pues naturalmente uno ve que como de una manera bastante natural pueden modificar el sistema. De hecho, creo que fue en este grupo que alguien me preguntó la vez pasada, oiga, pero no podemos intercambiar la segunda ecuación con la tercera ecuación o la segunda fila con la tercera fila. Entonces es bastante natural pensar que eso se puede hacer. Digamos que esto también es relativamente natural, pero esta es la que es realmente fuerte, porque esta es la que realmente empieza a generar el correspondiente escalonamiento. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces quiero que miremos la estructura de lo que buscamos. La estructura de lo que buscamos. Y aquí empiezo como a ejemplificar, pero todavía no entramos como en ejercicios fuertes. Entonces voy a ponerlo acá. Entonces, voy a modificar un poco lo que escribí, porque tal vez como de la forma en que lo escribí puede llegar a ser un poco inexacto. El método de Gauss-Jordan es que a mí me dan cualquier sistema. Y entonces yo voy a coger, por ejemplo, este sistema de acá. Lo tengo que pensar bien. Bueno, no voy a escribir el sistema en sí. De hecho, lo que voy a hacer es copiar esto. Más bien. Voy a escribir su representación matricial, es decir, a mí me dan un sistema y yo tengo, qué sé yo, esto de acá y tengo por acá esto de acá. Supongamos que ese es el sistema que me dieron. Esta es su representación matricial. Y lo que yo tengo que hacer, y esa es la idea del método de Gauss-Jordan, es a partir del uso de estas operaciones, yo debo coger esto y convertirlo en sistemas escalonado reducido. Yo les decía hace un rato, no vayan a pensar que ese proceso siempre se hace en un paso, como pasó aquí con los ejemplos. Estos ejemplos eran simplemente para ilustrar la idea de lo que hace cada operación y para clarificar dudas con respecto a lo que cada operación significa. Pero realmente, con los sistemas realmente interesantes, por decirlo de alguna forma, esto no sucede en un solo paso, esto no sucede en un solo movimiento, por decirlo de alguna forma, sino que lo que hay que generar es una secuencia de operaciones elementales de tal forma que al final de esa secuencia el resultado sea un sistema escalonado reducido. Y es ahí donde emerge precisamente la dificultad del método. Porque la pregunta natural que uno se hace es,
Bueno, y si a mí me dan un sistema cualquiera, ¿yo qué operación debo aplicar en este momento para que me vaya quedando escalonada reducida? Y esa es una pregunta difícil, o esa es la pregunta precisamente, porque es como si uno preguntara en el ajedrez, apenas con el tablero recién iniciado, bueno, ¿y cómo hago para generar el jaque mate? Eso depende de cómo se plantea el juego y cómo se plantea el sistema. Es decir, y esta es precisamente la dificultad de este tipo de proceso. A priori yo no les puedo decir, miren, ustedes siempre tienen que primero intercambiar la fila y luego tienen que multiplicar por este número, sino que uno mismo tiene que ir desarrollando las estrategias, así como en el ajedrez, que le van permitiendo a uno generar el correspondiente escalonamiento. Quiero ilustrar eso con este ejemplo. Este es un sistema de ecuaciones lineales que yo creo que todos estamos de acuerdo que no es escalonado reducido, pero la idea es convertirlo en un sistema que sí lo sea a partir del uso de operaciones elementales. Entonces, las únicas operaciones que yo puedo utilizar para transformar los únicos movimientos permitidos son estos tres movimientos. Intercambiar filas, multiplicar una fila por un número distinto de 0, multiplicar una fila por un número distinto de 0 y sumársela a otra fila. Más nada puedo hacer yo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí con la idea? Sí, señor. Veamos cómo se ejecuta, que esa es la parte que a veces es complicada. Cuando uno, y aquí yo quiero empezar como a dar ideas intuitivas, y la próxima clase quiero empezar como a tratar de estructurar un poquitico más esos procesos, la idea intuitiva es ver como qué le falta al sistema para ser escalonado reducido. Entonces, lo primero que uno ve es que aquí debería haber, en vez de un 3, debería haber un 1. Entonces, uno arrancaría tratando de convertir este numerito de acá en 1. Y la operación más evidente que a uno se le ocurre para convertir esto en 1 es multiplicar la primera fila por un tercio. O dividir por 3. Pueden decirlo de cualquiera de las dos formas. Por un tercio. Cuando yo hago eso, el sistema me queda así. Me queda un tercio por 3 da 1, un tercio por 0 da 0, un tercio por 0 da 0, un tercio por 3 da 1. Entonces, esto no es que sea una regla, no es que uno siempre arranque multiplicando, pero en este ejemplo específico, en este tablero de ajedrez específico, uno se da cuenta que lo primero que uno debería tratar de buscar es que este se convirtiera en 1. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál de todos estos movimientos que puedo hacer me lo pueden convertir en 1? Y el primero que salta más a la vista es multiplicar esa primera fila por un tercio. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, señor. Señor. Pues, dense cuenta que es relativamente intuitivo. Ahora, quiero que miren este sistema. Este sistema no está escalonado reducido. Pero como les decía, yo no esperaba que eso pasara en un solo paso. La idea es que yo aplico una operación elemental para ir avanzando, pero naturalmente, si todavía no llego al escalonado reducido, tengo que aplicarle otra operación u otras operaciones elementales a lo que me quede acá para que al final me quede un sistema escalonado reducido. Entonces, miren, por ejemplo,
¿Cuál es el problema acá? Y entonces uno empieza a preguntarse, bueno, ¿cuál es el problema acá? ¿Por qué todavía no es escalonado reducido? Y yo creo que todos estamos de acuerdo en que el problema es este 5. ¿Por qué este 5 es un problema? Porque es que la cuarta condición me decía que en toda columna que haya pivote, todo lo demás debe ser igual a 0. Y en este caso, esta tercera columna tiene pivote. Miren los 3 pivotes acá. Esta tiene pivote, pero acá no hay un 0. Aquí lo que aparece es el número 5. Entonces, si este 5 lo convirtiera en un 0, yo arreglaría ese problema y me quedaría de la forma escalonada reducida. Y la pregunta es, ¿cómo hago para convertir esto en un número 0? Y en este caso, la operación, que yo no sé qué tan evidente sea, que permite ese proceso, es hacer lo siguiente. Si yo multiplico la tercera fila por menos 5 y se la sumo a la segunda fila. ¿Por qué por menos 5? Porque la idea es que como menos 5 por 1 da menos 5, al sumársela a este 5 de acá, esto me va a quedar convertido en un 0. Y miren qué pasa con todo el sistema. Y vamos a mirar esta operación con muchísimo cuidado. Tengan en cuenta, y esto vuelvo y lo repito, que esta operación o este tipo de operación no afecta la fila a la que se multiplica. En este caso, la tercera fila no se va a modificar. La que se va a modificar es la segunda fila. Y la idea es la siguiente. Cojo menos 5, la multiplico por toda la tercera fila y se la sumo a la segunda. Naturalmente eso se hace componente a componente. Menos 5 por 0 da 0, más 0 da 0, eso queda igualitico. Menos 5 por 0 da 0, más 1, pues 0 más 1 da 1, este queda igualitico. Menos 5 por 1 da menos 5, más 5 da 0, este queda convertido en 0, y menos 5 por menos 8 da 40, y más 4 da 44. Y dense cuenta que después, en este momento, ahora sí quedó escalonado reducido. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Naturalmente, aquí debe haber un montón de preguntas, o más que preguntas de que no entiendan, son preguntas con respecto a qué va a pasar con sistemas más complicados. Es decir, digamos que en este sistema era más o menos evidente cuál era la secuencia de pasos a seguir, porque uno más o menos veía claramente qué era lo que había que arreglar y uno sabe más o menos qué tipo de operación funciona. Pero si uno se encuentra con un sistema más pesado, uno dice, bueno, ¿y yo por dónde arranco? Es decir, es como coger el tablero de ajedrez al principio. Uno dice, bueno, ¿y yo qué ficha muevo primero? Entonces, esto es un ejercicio, digamos que complejo, no tanto en su estructura teórica, porque la teoría, digamos que es más o menos clara, sino en su ejecución, en un ejemplo específico. La idea es, y eso lo vamos a hacer la próxima clase, empezar a mirar ejercicios. Como tenemos una clase de 2 horas, posiblemente todas las 2 horas se nos vayan mirando ejercicios, mirando ejemplos, para que uno vaya desarrollando la intuición para aplicar, para saber qué tipo de operación va a aplicar en un momento determinado. Es decir, esto al igual que el ajedrez se aprende es jugando. Yo les puedo mostrar a ustedes la teoría, los movimientos, ustedes me pueden ver jugar, como lo acaban de hacer, que es verme a mí hacer este proceso, pero a la hora de la verdad,
esto es pura práctica. Entonces, la próxima clase vamos a trabajar ejercicio tras ejercicio tras ejercicio y de ahí va a salir una actividad evaluativa. Hasta el momento solo tenemos una que cubre el 10% del primer corte. La idea es que en la próxima clase desarrollemos otra con un poquitico más de valor, por ahí de un 20%, que va a consistir precisamente en ese ejercicio de coger sistemas que no son escalonados reducidos y convertirlos en sistemas que sí lo son, utilizando operaciones elementales. Esa es la idea, esa es la estrategia, ese es el proceso. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta acá? ¿Sí estoy siendo claro hasta acá? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Yo entiendo que en el momento puede haber todavía como algunas dudas en algunos de ustedes sobre cómo es el funcionamiento de cada operación. Eso, vuelvo y repito, se irá aclarando entre más ejemplos vayamos viendo y entre más preguntas vayan surgiendo sobre esos ejemplos. Entonces ya tenemos la teoría, por decirlo de alguna forma. Vamos a tratar de hacer la práctica la próxima clase. Entonces los voy a necesitar bastante atentos a esos ejemplos y esos ejercicios que van a ir apareciendo. Y eso es lo que haríamos la próxima sesión. Por esta sesión, pues esto era como lo que les quería comentar. No sé si haya alguna inquietud. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Sí. Las preguntas empezarán a emerger cuando empecemos a jugar. Eso estoy totalmente seguro. Que nosotros empezamos como a mirar ejemplos y ahí sí va a surgir un montón de preguntas y esa es la idea precisamente de lo que hagamos la siguiente clase. Entonces, por hoy, pues esto era como lo que les quería contar. Si no hay ninguna pregunta, nos veríamos la próxima sesión. Muchísimas gracias por su tiempo y que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Ok. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias.